Muy bien. En nombre de la Junta Directiva del Claustro de Profesores de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, les damos la más cordial bienvenida a todos los profesores de Arquitectura y Diseño Gráfico del Campus Central, también a los profesores de la División de Arquitectura de CUNOC, allá en Quetzaltenango. Saludamos también al doctor Carlos Chiquito y muy especialmente hoy a nuestro invitado especial, al doctor Iván San Martín de UNAM. Para nosotros es un gusto continuar con este curso que ha llevado por nombre Escribir para el Diseño. Continuamos con el módulo número 4, en el cual pues ya hemos tratado el primer tema que fue Estados del Arte y hoy corresponde otra conferencia relacionada con ensayos. Y esto como objetivo lleva a fortalecer el conocimiento en la elaboración de este tipo de manuscritos académicos avanzados. Luego, pues les recordamos el favor de mantener sus micrófonos apagados mientras se expone nuestro invitado de hoy y habrá un espacio ahí para hacer preguntas o comentarios que ahí va a ir indicando el momento nuestro invitado. Queremos pedirle favor hoy a la licenciada Cindy Ruano, profesora de la Escuela de Diseño Gráfico, que tenga bien leer el resumen del currículum del doctor Iván San Martín para luego pues ya cederle la palabra y los micrófonos. Bienvenidos y buen día a todos. Gracias. Voy a dar inicio entonces. Tengo el gusto de presentar un poco de la trayectoria profesional del doctor Iván San Martín Córdoba, quien es arquitecto por la UNAM y filósofo de la Universidad del Claustro de Sor Juana, maestro en urbanismo por la UNAM y doctor en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Desde 2001 es investigador titular en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, donde es profesor de licenciatura y de posgrado. Desde el 2005 pertenece al SNI del CONACYT, es fundador del capítulo mexicano de Docomomo, del cual es su secretario desde 2010. Es miembro de ICOMOS México, de la Academia Nacional de Arquitectura y del Comité Internacional de Críticos de Arquitectura SICA. En 2010 obtuvo el premio Juan O'Gorman del Colegio de Arquitectos CAMSAM. Entre sus publicaciones destaca el libro Estructura, Abstracción y Sacralidad, la arquitectura religiosa del movimiento moderno, que obtuvo el premio INA Francisco de la Maza en 2016, y la coordinación del libro Ingenieros de Profesión, Arquitectos de Vocación, 25 protagonistas de la arquitectura mexicana del siglo XX, que el CAMSAM otorgó medalla de plata en la Quinta Bienal de Arquitectura de la Ciudad de México en 2021. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy y vamos a dar inicio entonces a la actividad. Muchas gracias. Bueno, pues desde luego agradezco siempre a las autoridades de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es una comunidad que me es muy cercana. Durante pues muchos años he estado siempre, pues he sido afortunado de contar con su interés y sus invitaciones a participar en sus actividades académicas, y de alguna manera pues conozco a muchos de ustedes, muchos y a muchas de ustedes. Entonces pues siempre es un gusto para mí, ahora con las posibilidades tecnológicas, pues de estar cerca de ustedes y de contribuir en mayor o menor medida con lo poco o mucho que yo pudiera comentarles. Voy a dar inicio a la presentación. Comentaba yo aquí con la organización que hay unos cortes donde aparecen unos signos de interrogación que son justamente pues para motivarlos a que ustedes expresen. Yo en esos cortes pues reduciré la presentación justo para poder verlos y en un momento dado pues si tienen preguntas, comentarios, alguna aclaración, si la subiré, y si no pues sigo de corrido con la siguiente trecho, ¿no? Se divide en varios fragmentos la presentación de hoy. El título, como ustedes seguramente conocen, se llama La sencilla complejidad de escribir un ensayo académico. Este título pues tiene que ver justamente con dos características del ensayo, que es un género por sí mismo especial. Se aprecia que di cambio a la imagen. ¿Sí se está viendo la presentación? Sí se está viendo.
Ok, cualquier cosa me avisan si por alguna razón no se oyera bien o algo, pues me avisan con toda confianza. En realidad el título lleva este oxímoron, ¿no? Que es esta contradicción aparente entre dos palabras, lo sencillo y lo complejo, ¿no? Y es que en efecto el género del ensayo, en su estructura y en su presentación de las ideas, en realidad es muy sencillo, pero al mismo tiempo es muy complejo alcanzar la virtud de hacer un buen ensayo por las implicaciones pues intelectuales y de manejo del lenguaje que implica hacer un ensayo pues que sea de buena calidad, ¿no? Por eso es un poco el término de esta charla, sencillez y complejidad, porque en efecto se nos anuncia como algo muy sencillo por su clarísima estructura y objetivos, pero al mismo tiempo entraña pues una serie de retos intelectuales que como todo pues finalmente se puede dominar a través del ejercitarse constantemente. No hay nada que no pueda ser superado a través del ejercicio constante de ensayo y error, ¿no? Entonces es un género al cual pues todos de alguna manera podríamos intentar escribir, ¿no? La palabra pues ensayo viene del verbo ensayar, que como coloquialmente se entiende, pues cuando uno hace un deporte, por ejemplo, aquí en las imágenes, pues uno ensaya, ¿no? Es decir, se practica y se ejercita, sea una disciplina artística, una disciplina deportiva o una disciplina intelectual como la que nos compete, pues se practica y se ensaya. Estos atletas, esos artistas que vemos en las imágenes, pues evidentemente sufren constantes tropiezos, errores, eh, sacrificios incluso, para que al final la destreza se imponga. Y el día de su presentación, que en la analogía sería el ensayo terminado, ¿no? Escrito, pues sea impoluto, sea un ejercicio totalmente diestro y perfecto, ¿no? Así como ellos en su presentación, a través de ensayar, logran esa destreza, ustedes también y yo, pues podemos alcanzarla a través justamente de estar practicando y ejercitándonos en esta disciplina intelectual, ¿no? Y menciono que es disciplina intelectual porque principalmente es eso, ¿no? Es una disciplina del intelecto, ¿no? Ha habido muchos ensayistas famosos, algunos de ellos novelistas, escritores, dramaturgos, pero que también de manera paralela han tenido una producción ensayística y los reconocemos independientemente de sus otros géneros que cultivaron. El más conocido a nivel europeo fue, y de los primeros fue Michel de Montaigne, este francés del siglo XVI, principios del XVII, pues se dijo que era el rey del ensayo, dejó pues más de 150 ensayos escritos, la mayoría publicados, algunos incluso ensayos de muchísimas páginas, otros muy breves, pero todos tienen las mismas características, ¿no? En el ámbito español, uno de los grandes ensayistas fue Miguel de Unamuno, o en el norteamericano, pues Edgar Allan Poe, al margen pues de sus cuentos y sus novelas que hicieron, ¿no? En el ámbito latinoamericano también tenemos muchísimos escritores y escritoras que han sido maestros del ensayo. Mario Benedetti, el uruguayo, desde luego, Alfonso Reyes en México, el compatriota de ustedes, Luis Cardosa y Aragón, guatemalteco, reconocido por su calidad ensayística, y Carlos Fuentes, por ejemplo, en México, o la recientemente desaparecida Adela Calva, una mujer ensayista que además lo hacía en lengua otomí, lo cual pues brinda y muestra que las posibilidades del ensayo pues no están reducidas a nuestro idioma español, sino pueden ser ejercitadas en cualquier lengua, ¿no? Va a dividir en varias, la estructura de la presentación se divide en varios apartados con el fin de que sea mucho más claro, ¿no? Primero situar un poco en dónde está el ensayo y cuáles son sus principales, digamos, hermanos de géneros académicos con los cuales comparte cosas, pero que también se diferencian algunas otras cosas. En primer lugar, habría que decir que la escritura se divide pues en dos grandes ramas, ¿no? La escritura de ficción y la escritura de no ficción. La escritura de ficción es aquella
en la que se narran hechos pues que no necesariamente ocurrieron y por lo mismo no son comprobables en la realidad. Ahí ustedes ven diferentes tipos de subgéneros, ¿no? Como el cuento, cuentos cortos, cuentos largos, la novela, novela literaria, novela histórica, no, generalmente son buena parte invenciones del autor o de la autora. Las fábulas también es otro subgénero de ficción. Nadie nos creemos que que los animales que salen, por ejemplo, en las fábulas de Esopo, pues realmente hayan hablado entre sí y hayanse comunicado verbalmente, son justamente imaginarios. La crónica, que tiene un soporte, una parte, digamos, que sí ocurrió, pero la otra puede ser totalmente ficcional, o desde luego la poesía, ¿no? Entonces, estos son géneros de ficción en el cual se narran historias que no ocurrieron necesariamente y por lo mismo no son comprobables. Ahí no está el ensayo. El ensayo es un género de no ficción. Ahora sí, los géneros de no ficción, muchos de ellos son académicos, como lo vamos a ver ahora. No los vamos desde luego a detallar, ustedes ya han tenido inclusive seguramente charlas de algunos de estos géneros y cada uno comporta pues sus propias características y sus alcances, ¿no? En ellos se narran hechos que son verificables, es decir, que sí ocurrieron realmente y que eventualmente el lector podría pues constatar en otros libros que realmente ocurrieron esos hechos, ¿no? Esos son muchos, no los voy a desarrollar a profundidad y los encontramos en nuestra literatura académica de manera constante, ¿no? A veces vemos un prólogo o un proemio cuando invitamos a alguien que prologue un libro nuestro o un libro colectivo, pues es un texto académico en el cual pues se narrarán cosas que están en el libro, entonces son hechos verificables, ¿no? También ocurren los prefacios, que generalmente son escritos por los propios autores de un libro, que generalmente son los pocos párrafos en los cuales oímos la voz personal del o la autora del libro. Después vienen los estudios introductorios, no tan comunes en nuestra profesión de arquitectura y el diseño, sí más comunes en otras áreas de intelectuales, como puede ser la filosofía, en el cual, por ejemplo, pues un texto a lo mejor que reúne, no sé, 20 diálogos de Platón, llevan un texto introductorio, que es un texto analítico en el cual el coordinador de esa publicación pues expone algunos datos importantes antes de empezar a leer los textos que están posteriormente, ¿no? Insisto, no es un género muy común en la arquitectura y en el diseño, pero sí en otras áreas académicas, ¿no? Los comentarios también son generalmente cortos y breves y se hacen de obras que tal vez ya fueron escritas hace muchos siglos. Vamos a suponer que se hace una publicación facsimilar de un libro que se publicó hace 300 años y entonces hace falta un comentario de quien está publicando la obra para, pues a lo mejor, advertirnos de traducciones o de algunos pormenores de esa publicación, ¿no? Los capítulos, también seguramente ustedes están familiarizados con ellos, cuando en un libro se nos pide que hagamos un capítulo y entonces desarrollamos una temática muy específica que no es libre, sino que está supeditada a una temática general. Entonces el editor pues tiene una visión general del libro y los que participan pues evidentemente desarrollan un tópico de ese gran libro que es una temática general y los capítulos que no, digamos, estén supeditados a esa temática general pues simplemente no entran en esa publicación, ¿no? Son textos que ustedes conocen y que algunos seguramente hasta han escrito y que tienen la experiencia de este tipo, ¿no? Hay otros textos académicos, insisto, también de no ficción, que son textos más cortos, más breves, pero no por ello igualmente de gran calidad. Las reseñas, cuando por ejemplo se escribe pues 3, 4 cuartillas acerca de un libro o de un evento, entonces se va a publicar y es un tercero que comenta ese evento o esa publicación, ¿no? La crítica también es una de las ramas del intelecto, digamos, de quien escribe, en el cual el objetivo es sobre todo valorar, exponer juicios de valor y argumentar esos juicios de valor. Se pueden criticar obras ya edificadas, se pueden criticar libros, se pueden criticar mesas redondas, en fin, es un ejercicio
intelectual que conlleva sus propios alcances, ¿no? Y después, bueno, seguramente nuestra vida docente nos ha acercado también a este tipo de géneros de no ficción, como pueden ser las tesis de licenciatura, maestría o de doctorado, que tienen, como ustedes bien saben, como docentes, tienen sus objetivos muy particulares en los cuales los y las alumnas deben demostrar una destreza práctica, técnica o intelectual, ¿no? Después vienen los manuales, también con una finalidad muy específica, generalmente con poco discernimiento o profundidad intelectual, pero que tienen un acercamiento directo a los destinatarios de la obra, o las monografías, cuando, por ejemplo, hay un solo tema y de ese tema varios autores o autoras dan su propia interpretación de esa obra, de ese autor, de esa edificación, ¿no? Y por último, ya tenemos a digamos, a los dos grandes géneros académicos que a veces nos hacen doler la cabeza, ¿no? Cuando nos lo piden o cuando estamos en el reto de hacer uno, ¿no? Los artículos, que me parece que es un tema que van a desarrollar en las próximas semanas, que tiene sus propias características. Desde luego hay artículos de divulgación y hay artículos científicos y cada uno tiene sus propios alcances, pero que el alcance es inmediato, es decir, cuando uno publica un artículo, el alcance en los lectores y en el estado del conocimiento debe ser inmediato, porque son, digamos, documentos que a lo mejor se tardaron 8 meses en realizar y aprobarse y están ya en la red disponibles o impresos, ¿no? En cambio, los capítulos del libro, pues sabemos que a lo mejor un libro, el anterior acá, pues sabemos que un capítulo probablemente se lleve 1 año y medio o 2 años y su impacto será inmediato, es decir, puede impactar durante varios años. No así el artículo, que intenta impactar el ámbito científico de manera directa y concreta, ¿no? Y después tenemos los ensayos, del cual nos ocuparemos hoy. Como bien aquí pongo en este resumen, dice, son textos de opinión, esto es importantísimo, son de los pocos géneros en los cuales lo importante es lo que ustedes piensen y convenzan al lector de esos pensamientos. Entonces, son textos de opinión sustentados en una argumentación lógica. No basta opinar, hay que argumentar con una serie de oraciones que eso que estoy yo opinando es cierto, ¿no? Pero no se requiere una metodología que lleve a una comprobación científica. En eso se diferencia, pues, con el artículo, lo veremos al final. No se requiere comprobar científicamente ni el caso de estudio, ni tampoco un universo mayor, sino que basta con que tú viertas tus opiniones y argumentes lógicamente para convencer y seducir a los lectores de que lo que estás diciendo es verdad, ¿no? Y su impacto, a diferencia del artículo, que es inmediato, su impacto puede ser mediato o de larga duración. Uno puede leer, por ejemplo, los ensayos de Michel de Montaigne, escritos hace 4 siglos y medio, y darnos cuenta que, pues, a veces el género humano sigue teniendo las mismas debilidades, las mismas temores, los mismos preocupaciones, ¿no? De aquel sujeto que se narra en un ensayo de hace 4 siglos y medio a uno de la actualidad, ¿no? Es decir, su impacto es de larga duración porque se tocan, digamos, temas que son, pues, a veces de la universalidad humana, ¿no? Bueno, pasamos ahora a los contenidos del ensayo, dejando atrás ya los otros géneros y centrándonos únicamente en el que hoy nos ocupa, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Qué debe contener un ensayo? Bueno, aquí les voy a poner varios, una lista de varios contenidos que debemos recordar siempre, tanto al inicio como al final de que terminemos nuestro documento. Recordar nuevamente que no inventamos hechos en el ensayo. Tú no puedes narrar cosas que no ocurrieron o que inventaste, es decir, tú no puedes decir, y entonces Tomás Alva Edison inventó el concreto armado en 1950. Pues porque es verificable que eso no es cierto, que él no vivió en ese año y que él no inventó eso y que tú como lector sabes que está mintiendo. Entonces no puedes inventar hechos que no existieron. Todo lo que digas en un ensayo tiene que basarse en la realidad, porque, insisto, son textos de no ficción.
Esto nos lleva a que los hechos son verificables por el lector. No hace falta una verificación científica como ocurriría con un artículo, sino simplemente la opinión del lector y su conocimiento previo, pues seguramente si tú dices algo que estás inventando, haría que el lector dijera esto no es cierto, esto está inventando, esto no es una cosa verificable, y entonces lo único que lograrías al inventar cosas en un ensayo es que el lector en su soberanía, digamos, simplemente suelta el ensayo y lo deja de leer. Simplemente se encontró con hechos que son ficcionales y que pues no abonan a la demostración de lo que tú pretendes sostener, ¿no? Después, el ensayo generalmente tiene un gran tema, no se tocan muchos temas. Por ejemplo, en un artículo académico tú puedes tener a lo mejor 2 grandes temas, no se diga en una tesis, ¿no? En cambio, el ensayo hay un tema madre y ese mismo tema puede subdividirse en diferentes apartados, pero esos apartados siempre apoyan y son dependientes del tema principal. Si tu tema principal es la huella de carbono de un sistema constructivo, ese es el tema principal y entonces no tocarás otros temas. Si te interesan otros temas, a lo mejor en un par de semanas haces otro ensayo desarrollando otros temas. Pero si tu tema principal es la huella de carbono de un sistema constructivo, de ahí se derivarán otros subtemas que tengan que ver con ese gran tema. Esto te permite una jerarquización en la cual hay un tema principal y 3 o 4 subtemas dependientes del principal, ¿no? Después, algo importantísimo es que un ensayo no solamente debe, sino se valora que comunique opiniones individuales. Es el género más subjetivo que existe, ¿no? ¿Por qué? Porque tú expones tu propia manera de pensar, cuestionable o no, pero expones tu opinión individual, subjetiva, totalmente relativa, que ofreces a los lectores como verdadera, ¿no? Lo haces incluso con rotundidad. Yo pienso, yo considero, yo creo, siempre que he pensado que, es decir, con toda rotundidad, a diferencia de un artículo en el cual esto queda muy mal. Incluso hablar en primera persona queda mal y verter opiniones individuales en un artículo se asumen como una subjetividad que no abona en la demostración científica. El ensayo es todo lo contrario. Si tú no encuentras opiniones individuales, el ensayo no tiene sentido. Si es un acúmulo de datos y datos y datos en los cuales al terminar de leer el ensayo, el lector no logra identificar qué piensa el autor o la autora, entonces el ensayo no está cumpliendo con su cometido, que es opiniones individuales evidentemente sustentadas, ¿no? Los sustentos son a través de argumentos. Tú tienes que dar razones que convenzan al lector de cuáles son las causas y las consecuencias de una opinión tuya. Tú puedes decir algo sobre la huella de carbono o algo sobre, pues no sé, el impacto del diseño en las redes sociodigitales, y tienes que ofrecer causas de ello y consecuencias. Entonces, si tú haces el hecho y ofreces el antes y el después, y eso hace que, o se pretende que ese ofrecer a causas y consecuencias convenza al lector de la veracidad de tus opiniones individuales. Ese es el objetivo, seducir y convencer de que la opinión individual que estás vertiendo no es una mera opinión, sino que está sustentada en causas y consecuencias que utilizas como argumentos. Bueno, preguntas hasta este momento, o comentarios o dudas. No hay ninguna duda o comentario, pues para que, digamos, no sea nada más unidireccional, sino que ustedes pues puedan incluso exponer sus temores frente al ensayo, ¿no? O hay quien a lo mejor ya ha tenido experiencia en escribir algo y tenga alguna duda.
Sí, Alexander, adelante. Sí, buenos días, Iván. Saludos a todos igualmente. Eh, Gracias, la verdad es de que es una explicación muy buena la que he visto hasta ahorita que has dado. Y tengo una consulta porque justamente me encuentro en en la elaboración de un ensayo, ¿verdad? Y en este transcurso, pues en la reflexión, he visto que uno se enfrenta para emitir opinión eh, y la delimitación temporal en la que uno expresa esa opinión es un tema difícil. Por ejemplo, si yo hablo del futuro, puedo pensar en el mañana, 5 años, o hablar de cómo estará la situación de la arquitectura en el año 2100, ¿verdad? Entonces, no sé cómo, desde tu experiencia, cómo se ha logrado delimitar o bien eso al final queda como una postura individual de cada autor en función de su propia experiencia. Esa sería mi duda. Gracias. Es correcto, digamos, tú en un ensayo tú eres, digamos, tienes la libertad de elegir tu temporalidad a la cual te interesa, digamos, escribir. Tú puedes en un ensayo escribir sobre hechos de un pasado remoto, tú puedes hablar sobre, pues, no sé, la vida cotidiana en la Guatemala del siglo XIX y hacer un ensayo sobre ello. Tú puedes también escoger un asunto de la contemporaneidad y escribir sobre lo que hoy está pasando en algún ámbito, digamos, que te preocupa, ¿no? O puedes elegir, digamos, una perspectiva y pensar en un escenario futuro más con carácter especulativo, ¿no? En el ensayo. Tú puedes hacer las tres o puedes una sola nada más, pero la temporalidad tú mismo la fijas. Tú mismo fijas esa temporalidad y anuncias esa temporalidad en el lector. Tú puedes decir que vas a advertir que vas a hacer un ejercicio especulativo de qué ocurrirá con la universidad en Guatemala dentro de 50 años, ¿no? Y hacer brincos entre el presente y el futuro, pero tú ya advertiste a tu lector que es 50 años tu cota de prospección, ¿no? Entonces, eso tú lo decides, ¿no? Lo importante, Alexander, y esto lo veremos un poco más adelante, es ya sea que te dirijas al presente, al pasado o al futuro, que el asunto sobre el cual vas a escribir sea polémico, tenga una cierta dosis de polémica, porque si no, no va a interesar. Tú puedes encontrar asuntos polémicos de cara dentro de 50 años, en la actualidad o en el pasado. Tú puedes escribir un ensayo sobre, qué sé yo, los matrimonios en el clero católico, en la iglesia primitiva del siglo IV. Tema polémico, saber si se casaban o no y en qué momento se instauró el celibato. Un tema polémico, pero esa característica polémica es justamente lo que tú vas a explotar en tu ensayo. Si el tema no es polémico, de entrada es poco atractivo para un lector. Entonces, no importa que tú decidas tú hacia el presente, pasado o el futuro, mi recomendación es que el tema que elijas tenga esa dosis de polémica para que sea atractivo. Muchas gracias. Si había alguien más que había levantado la mano, me parece, adelante. La profesora Ana Cecilia Santistán. Yo, gracias. Adelante. Sí, yo gracias. Con una pregunta solo para quedar claro. ¿Eso quiere decir que en el ensayo no debería yo como de fundamentar con citas mi opinión, o sea, lo que yo estoy opinando o por lo que yo estoy opinando? ¿Cómo debería ser? Es correcto, es decir, aquí hay una diferencia muy importante con el artículo. En un artículo importa mucho lo que dijeron los terceros, ¿no? Y por eso los llenamos de citas. O las tesis, por ejemplo, ¿no? Le exigimos al alumno que nos diga el marco teórico y lo llenamos de citas. En un ensayo las citas son complementarias e inclusive ni siquiera necesarias a veces. Tú puedes hacer un ensayo sin ninguna cita
a lo mejor por ahí parafraseas a un autor, pero no hace falta necesariamente llenarlo de citas, porque el objetivo no es analizar el estado de la cuestión mediante citas, sino el objetivo es exponer tu opinión. Y si una cita, entonces sí. Pero digamos, la cita es el medio para argumentar tu posición. El objetivo es tu posición ideológica, intelectual, personal, y ese es el objetivo. Por eso es que las citas y las referencias cobran un papel secundario en un ensayo. Incluso, insisto, puede no llevar citas el ensayo y no pasa absolutamente nada, ¿no? Si tú crees que para argumentar algo hace falta citar, no pasa nada, citas. Lo único es que sí, cuando cites, pues tengas que citarlo bien, de acuerdo a las normas de citación. Pero si crees que no hace falta citar, no pasa absolutamente nada, porque el objetivo eres tú, la exposición de tu pensamiento. Ok, muchas No gracias. sé, algunas de estas cosas las veremos un poquito más adelante y a lo mejor van a ser aclaradas más fácilmente, pero sí es en efecto, ¿no? Bueno, pues si no hubiera ninguna otra, pues vamos a seguir y ya ustedes, si hay, pues apúntenlas y seguiremos adelante, ¿no? Bueno, vamos a pasar al tercer apartado que se llama primeras decisiones narrativas, que son, pues literalmente decisiones que tú tienes que tomar al momento de iniciar tu documento, ¿no? En este caso, un ensayo. Y son decisiones que además deben ser uniformes. Una vez que las tomas, deben imperar en todo el texto. No puedes a la mitad del camino cambiar una decisión narrativa, sino que debe ser uniforme y homogénea las decisiones para que sea coherente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. En primer lugar, hay que recordar que lo más importante para escribir es pensar, no es escribir, ¿no? Es decir, tú tienes que pensar las cosas y ese pensamiento que tú haces de manera individual, silenciosa, totalmente autónoma para ti, es algo que ocurre en tu mente, en tu tren de pensamiento y que te puede llevar varios días o hasta meses. Tú vas pensando y vas elaborando, incluso los argumentos, tú los vas madurando en tu pensamiento. Hay quien inclusive le sirve a lo mejor un esquema, un mapa conceptual, está bien, pero lo importante es el mecanismo del pensar. No se puede escribir así como una diarrea lingüística de que te pones a escribir a ver qué sale. Aquí no hay, digamos, si tú tienes esta facilidad para escribir, adelante, pero antes de ello tienes que saber qué es lo que vas a decir, qué es lo que va, producto de tu pensamiento, de tal suerte que improvisaciones de escribir por escribir generalmente no te van a llevar a buen término y terminarían haciendo un texto pues desordenado y sin jerarquía, ¿no? Ahora, cuando ya decides, cuando ya sabes qué has pensado y lo quieres plasmar en la redacción, entonces tomas estas 6 decisiones narrativas que ahora les pongo, ¿no? La primera, saber de qué queremos hablar. ¿Cuál es el tema polémico del cual ustedes quieren opinar y mostrar argumentos? ¿Les interesa el tema de lenguaje inclusivo en el ámbito académico? Pues ese es tu tema. ¿Les interesa el tema de la universidad en Guatemala y la política? Pues de eso vas a hablar. ¿Te interesa el papel de la comunicación gráfica en los medios sociodigitales? Pues ese es tu tema. Y no te disperses, porque a lo mejor en 3 hojas o en 7 hojas tienes que hablar con profundidad de ese tema, de tal suerte que no puedes estar brincando de tema en tema porque terminas por confundir al lector y esa confusión hace que finalmente el lector no sepa cuál es tu perspectiva intelectual. Segundo, saber qué queremos decir, cuál es tu postura sobre ese hecho. ¿Eres una persona conservadora? ¿Eres una persona liberal? ¿Eres una persona ecléctica en tus pensamientos? ¿Eres una persona contestataria? ¿Eres una persona disciplinada
nada que prefiere adherirse a las normas existentes. ¿Cuál es tu postura? Y aquí tienen que ver cuestiones de carácter moral, cuestiones de carácter ideológico, desde luego político, social, ¿no? Es decir, cada uno de ustedes tiene una postura intelectual frente al entorno que les rodea. Y esa postura es justo lo que interesa encontrar en un ensayo. Esto, por ejemplo, no es de interés en un artículo académico. En un artículo académico lo que interesa es que demuestres hipótesis. No interesa saber qué piensas tú. Puedes, obviamente, tú exponer en algún momento, sobre todo en las conclusiones, en un artículo, cuál es tu postura frente a un hecho, pero no es el objetivo principal. El objetivo es demostrar hipótesis. En cambio, en un ensayo, lo que importa es que quede claro al lector cuál es tu postura moral, ideológica, política, científica, frente a un hecho. Estás tú, digamos, un tema principal que estás ya anunciando, ¿no? Después, identificar cuáles hechos vas a interpretar. Si tú vas a hablar de la universidad en Guatemala y la política, pues a lo mejor los hechos, como decíamos con Alexander ahorita, puedes decir, voy a escoger los hechos actuales de la actual coyuntura política que está viviendo la universidad, o tú puedes decir, no, me interesan los hechos de hace 50 años y la universidad, cómo se comportó en tal régimen, tal año de hace 50 años, ¿no? O en el futuro, haciendo prospectivamente, tú puedes especular sobre algún hecho futuro y de que tú decides la temporalidad de la que quieres hablar en los hechos. Entonces, localiza qué hechos humanos son los que te interesa abordar. Esos tienen que ver con tu temática y sobre ellos tú vas a tener una postura clara frente al lector, ¿no? Cuarto, ¿qué vas a ofrecer? Porque tú puedes hablar de la universidad, la política y en la USAC, pero tienes que dar argumentos, pues tienes que ofrecer argumentos que hagan válidos tus opiniones. Y los argumentos, como decíamos ahora, no necesariamente tienen que venir de notas al pie o de referencias de terceros. Tú mismo puedes dar los argumentos interpretando los hechos y ofreciendo, digamos, reflexiones y razonamientos que convenzan al lector de que tu postura es válida y digamos, genera una empatía con el lector, ¿no? El quinto lugar, pues has de decidir, y esto tiene que ver con el contexto comunicativo, es decir, la revista a la cual te vas a dirigir. Hay que recordar que hay muchos espacios para el ensayo. Hay ensayos que se dan en las revistas académicas, también se pueden dar ensayos periodísticos que se dan, digamos, en los periódicos abiertos a todo público. Y entonces tú tienes que ofrecer cuál va a ser el nivel del discurso. Si tú vas a escribir para un ensayo para el público en general de tal o cual periódico o revista de divulgación, pues tienes que usar un lenguaje sencillo, lo cual no significa que tengas que tus temas no sean, no representen incluso una cierta complejidad, pero su lenguaje tendrá que ser sencillo para que llegue a muchos. En cambio, si tú haces un ensayo académico para un público especializado, tu lenguaje, tu nivel del discurso puede incluso tener cierta profundidad porque sabes que el receptor domina y controla pues esa profundidad intelectual, ¿no? Entonces aquí tiene que ver mucho saber a qué contexto comunicativo tú te vas a dirigir, y no significa que la temática sea igualmente importante o no, simplemente el lenguaje será distinto y el nivel del discurso. Y por último, el tono, ¿no? El tono tiene que ser, ya veremos un poquito más adelante, los diferentes tipos de tono, pero hay que decidir narrativamente el tono y el pronombre, ¿no? Es decir, ¿cuál va a ser tu tono y cuál va a ser el pronombre? Yo, tú, él, nosotros, ellas, ¿no? Es decir, ¿cuál va a ser el pronombre ideal en el cual vas a escribir todo tu ensayo? Porque un ensayo tiene que ser uniforme en tono y pronombre, ¿no? Bueno, primero, regresando otra vez aquí a la lista de los 6 decisiones narrativas, pues habría que decidir cuál es la temática, ¿no? Así como un artículo
la temática se apoya en la hipótesis. En un ensayo, la temática se apoya en una idea rectora. ¿Cuál es la idea principal que va a estar subyacente en el tren de pensamiento de todo el ensayo? Si tu idea rectora es el impacto de la huella de carbono de los polímeros en la construcción, esa va a ser tu idea rectora. Y todos los argumentos, causas y consecuencias que vayas ofreciendo tienen que no despegarse de esa idea rectora. Esa idea rectora pues puede derivar de muchas cuestiones circunstanciales. Desde luego, si ustedes son expertos en la educación, pues a lo mejor les interesa hablar sobre una idea rectora en educación universitaria, pero si son expertos en, qué sé yo, en tecnologías de la información, pues entonces esa será su idea rectora que subyace en todo el artículo, en todo el ensayo. Generalmente surgen del área de su especialidad. ¿Por qué? Pues porque es el área que más domina, ¿no? No significa que ustedes no puedan hacer un ensayo sobre pues, política, economía, biología. Desde luego que sí, y es válido, pero obviamente si ustedes sus temas los dominan, lo más lógico es que empiecen ustedes haciendo ensayos por el área de su especialidad, pues porque dominan justamente ese nicho intelectual, ¿no? Después, pudiera ser, como lo menciono, un área que no domino, pero que les atrae intelectualmente y entonces es válido. Yo a lo mejor no soy experto en las cuestiones de género, pero a lo mejor me atrae intelectualmente y me gustaría escribir un ensayo sobre el lenguaje inclusivo, pros y contras que conlleva en la lingüística, ¿no? No es un área de mi expertise, pero intelectualmente me atrae y además es polémico en el contexto en el que me encuentro, ¿no? Tercero, las temáticas de alguna manera son parte de mis actividades presentes, es decir, si yo estoy trabajando en una problemática educativa, tecnológica, del diseño gráfico, de la tecnología de la construcción, lo que yo reflexione en un ensayo seguramente les va a servir en sus actividades presentes, profesionales o docentes, cualquiera que fuera, ¿no? Esa idea rectora idealmente debe ser atractiva para potenciales lectores. Si yo hago un ensayo, no sé, para una revista de arquitectura, en el cual pues propongo una idea rectora que tal vez no sea de gran interés para ese contexto comunicativo, pues difícilmente de entrada pues va a ser leído por potenciales lectores porque no es un tema atractivo. Ustedes conocen su contexto cultural, su contexto académico, su contexto universitario y saben cuáles son los temas que potencialmente son atractivos para el lector, para el contexto comunicativo en el cual se va a hallar el ensayo que quieren publicar, ¿no? Por último, el ensayo permite, digamos, ahondar sobre temas de los cuales ya se ha escrito. Seguramente se ha escrito mucho sobre el concreto armado, ¿no? Seguramente se ha escrito muchísimo a lo largo de los 170 años que lleva esta tecnología. Pero ustedes no van a abonar nada al estado de conocimiento del concreto armado, ya se ha escrito mucho, pero sí pueden añadir un punto de vista distinto sobre el concreto armado. Y entonces el ensayo lo que hace es bordar sobre perspectivas o puntos de vista polémicos que no se habían escrito sobre un tema del cual ya se ha escrito mucho. Esto es distinto, por ejemplo, en los artículos. Los artículos es importantísimo que lo que ustedes aborden no lo hayan escrito antes. Por eso justamente está soportado por un análisis exhaustivo en el estado de la cuestión. Igual ocurre con las tesis. Les exigimos a los alumnos un estado de la cuestión exhaustivo para que nos digan cosas originales e inéditas. El ensayo no. El ensayo permite bordar sobre temas que todo mundo ha bordado, pero en las cuales tú ofreces una perspectiva individual que permite ver, digamos, otra faceta del problema que tú consideras que no se había dado, ¿no? Ahora vamos a otra decisión narrativa, el tono, ¿no? Aquí también depende mucho del contexto comunicativo que tú has decidido. Así como en un artículo tú debes
escribes un artículo sabiendo más o menos en qué revista lo quieres publicar, si es una revista guatemalteca, si es una revista mexicana, si es una revista de El Salvador, si es una revista española, pues tú sabes un poco cuál es el nicho académico en el cual tú vas a proponer tu ensayo, contexto comunicativo, ¿no? Y entonces, dependiendo de eso, tú le vas a imprimir un tono que tú sabes que conviene para ese contexto comunicativo. Y aquí les pongo varios. El tono puede ser coloquial, por ejemplo, los ensayos que se publican en revistas de divulgación, que uno tal vez lee en el revistero del asiento, digamos, del avión, ¿no? Pues simplemente son ensayos que son un tono coloquial, o una revista para un público de divulgación, los tonos son coloquiales. Si ustedes escriben ensayos para contextos académicos, su lenguaje tendrá que ser formal. Hay tonos muy neutrales, hay tonos interrogativos que están llenos de preguntas que se le lanzan al lector. Esto, por ejemplo, funciona mucho para provocar la empatía. Tú lanzas preguntas y eso hace que el lector se ponga en los zapatos porque asume que es su propia pregunta. Hay tonos que son muy convincentes, hay tonos contestatarios que en el ámbito ideológico y político son naturales, digamos, que son contestatarios a un status quo, ¿no? Hay tonos apocalípticos, también hay lectores y lectoras que les gustan mucho los tonos apocalípticos, que al terminar de leer el ensayo pues sienten que el mundo se va a acabar, que ya mero vienen los marcianos, que ya viene la bomba atómica, que ya estamos perdidos, y entonces hay un tono apocalíptico en el cual el ensayo pues hay una empatía del lector con ese tono, ¿no? Hay tonos al contrario, triunfadores, en el cual, por ejemplo, muchas revistas que sus lectores tienden a, pues a lo mejor a ser emprendedores o del ámbito de la mercadotecnia, en fin, pues a lo mejor les gusta un tono mucho más triunfador y les disgustaría un tono contestatario, ¿no? No les gusta ese tono, etcétera, ¿no? Entonces, cualquiera que sea el tono que ustedes han decidido, es una decisión narrativa que, insisto, tiene que imperar en todo el documento. Tú no puedes estar, la primera parte ser coloquial, la segunda formal y la tercera contestataria, porque entonces el lector se siente confundido y finalmente termina por no saber cuál es el tono y la postura de ustedes, ¿no? Y bueno, la recomendación, la uniformidad. Cualquiera que sea el tono, debe ser uniforme en todo el documento. Ahora nos vamos al pronombre, la elección del pronombre. Y aquí también hay una diferencia sustancial con los artículos. Los artículos, por ejemplo, se escriben generalmente en la tercera persona del singular. Así es el pronombre para que se vea mucho más objetivo, que no se vislumbre la opinión del autor o la autora, sino que sea un tono más aséptico e impersonal. Entonces, en un artículo tú puedes decir, entonces se constata que las variables en este caso de estudio se cumplen parcialmente, y siempre el tono es neutral, porque no conviene que se advierta que hay una subjetividad en un yo creo, yo pienso, yo considero. En cambio, el ensayo es todo lo contrario. Lo que se espera es un pronombre personal, ya sea individual o plural. Es decir, si es singular, pues dices yo creo, yo sostengo, yo considero, y entonces el lector advierte que es tu opinión personal. O si lo quieres hacer en plural, pues simplemente pones creemos, sostenemos, consideramos, y es como una cortesía, porque no se asume que no es solamente el nombre del autor o la autora, sino que es un colectivo que considera eso. Pero en los dos casos, singular y plural, se valora la rotundidad del pronombre, a diferencia, insisto, del artículo, que es totalmente lo opuesto. Lo que es una virtud en un ensayo, que es el pronombre en la primera persona, en un artículo se convierte en una desventaja. No convienen artículos que lleven la primera persona singular o plural, ¿no? Y bueno, nuevamente la elección que tú hagas sobre la primera persona, ya sea singular o plural, tiene que ser uniforme en todo el documento. No puedes brincar el plural y el singular porque nuevamente confundes al lector.
cuarto apartado nos vamos a la estructura del ensayo y van ustedes a ver que es muy sencilla. En realidad, en eso consiste su sencillez. A diferencia de un artículo que la estructura es mucho más diversa y con pesos distintos, digamos, en el ensayo es totalmente clara y hasta obvia las partes, digamos, en la que se presentan las ideas, ¿no? La estructura de un ensayo siempre es tripartita. No necesitas incluso ponerle subtítulos, primera parte, segunda parte, tercera parte. No haría falta, no tienes que poner la palabra introducción. Tú con los párrafos, tú vas abordando las tres partes del ensayo, ya sea que le pongas los subtítulos de introducción, desarrollo y conclusiones, o que los omitas y que estén en el contenido, pero que no los pongas, ¿no? La introducción debe ser, a diferencia de un artículo, que a lo mejor la introducción puede llevarse 3 páginas, aquí en un ensayo la introducción tal vez se lleve 2 o 3 párrafos o incluso uno solo, ¿no? Aquí les pongo algunos ejemplos que intentarán clarificar esto, ¿no? Vamos a pensar que el ensayo es muy pequeño, van a ser un ensayo de 3 páginas, con lo cual la introducción se va a llevar un solo párrafo, ¿no? Entonces ustedes van a hacer un solo párrafo de introducción. ¿Cuáles son las características de esa introducción? Aquí les pongo a su vez otras 3 partes. La primera oración de la introducción debe ser rotunda y atraer y seducir al lector. ¿Por qué seducir? Porque la primera oración es la que capta el interés del lector. Si la primera oración no, digamos, no arroja un tema polémico que seduzca al lector, lo que va a hacer el lector es simplemente soltar la revista, cambiarle la página al PDF o brincar de sitio en internet y buscar otros ensayos. Entonces, la primera página tiene que ser rotunda para atraer al lector, ¿no? Después vienen 2, 3, hasta 4 oraciones donde tú introduces el tema principal, ese tema que tiene que ver con la idea rectora, ¿no? Y después, el último párrafo de la introducción, subdivides los temas. Tú dices, el tema principal es la huella de carbono en la arquitectura, y en la última oración dices, y se va a abordar desde 3 ámbitos, económico, ecológico y social. Entonces tú ya le dijiste al lector cuáles son los subtemas, 3, 4, 5, los que tú quieras, pero ya ninguno más. Tú ya le dijiste al lector cuáles son, finalmente son los alcances, cuáles son los alcances, los subtemas que se van a tratar en tu posterior desarrollo. Vamos a ver un ejemplo de esto, inventado desde luego, ¿no? Vamos a suponer que es una introducción que habla sobre el impacto medioambiental. El tema, la idea rectora es el impacto medioambiental del concreto armado, ¿no? La primera oración, vamos a suponer que este es el párrafo introductorio. La primera oración en este ejemplo simplemente intenta seducir al lector con algo que le sea atractivo. No sé si alguien me quiere ayudar a leer. Alguien que se anime a leer para que no sea tan... Voy. La aparición del concreto armado supuso un antes y después en la arquitectura occidental. Gracias, ya sea que ahí. lo hagan... Es decir, okay. Perdón, nada más hasta ahí, digamos. Quien lee esto ya sabe de qué va a tratar y sabe que hay un antes y un después y bueno, pues te quieres enterar cuál es ese antes y después y por qué no. Esa es la oración que intenta atraer al lector. Adelante, por favor. Ya sea que lo haya inventado un francés o un inglés, hoy sería impensable que construyéramos sin esta mezcla de materiales. Y aunque el hormigón data de la época de los romanos y el acero proviene de la Revolución Industrial, la unión entre ambos elementos surgió a mediados del 19. Gracias, hasta ahí. Es decir, aquí son 2 oraciones que simplemente te trata de dar contexto histórico, ¿no? No se sabe si lo inventó un francés o un inglés,
Hoy en día, pues difícilmente podríamos dejar de usar el concreto armado. Viene de tiempo atrás, pero pues tiene una historicidad, son hechos comprobables. Todos podemos comprobar que en efecto el concreto u hormigón data de los romanos y el acero de la Revolución Industrial. Son hechos verificables que introducen y desglosan el tema principal, que es el concreto armado. Y ahora sí, por favor, la última oración. Desde entonces, el concreto armado nos ha brindado posibilidades estructurales, constructivas y sobre todo estéticas. Gracias. Es decir, aquí te da los subtemas, ¿no? Y cada subtema va a ser un párrafo por lo menos, o dos por lo menos. Entonces tú dices, ¿qué me interesa del concreto armado? Lo estructural, lo constructivo y lo estético. Esos son tus subtemas del concreto armado. Estás diciendo en tu cuarta oración lo que te interesa y por omisión no está presente lo que no te interesa. Es decir, en tu ensayo no vas a hablar de lo social, en tu ensayo no vas a hablar de lo económico, no vas a hablar de lo ecológico, no sé. Eso es lo que te interesa, estructural, constructivo y estético. Y entonces cada uno de esos subtemas va a tener uno o dos párrafos en la siguiente sección, en las cuales tú vas a desglosar, verter opiniones y dar argumentos. Entonces, ese es un típico párrafo introductorio que cumple con lo que he expuesto, ¿no? Intenta seducir con una primera oración, muestra un contexto preliminar del tema principal y arroja los alcances que interesan y por ausencia los que no interesan, ¿no? Gracias. Ahora pasamos a la segunda parte, que es el desarrollo, que es la parte que conlleva en extensión, pues la mayor cantidad de texto. Generalmente pueden ser a lo mejor, insisto, 2 grandes párrafos a cada uno de los subtemas. Aquí, por ejemplo, pongo a lo mejor el primero o el segundo párrafo, si es que lo haces extenso, podría ser uno solo, desarrollas el subtema 1. Como lo mencionamos, el subtema 1 es lo estructural, porque lo anunciaste en la cuarta oración. Entonces, los siguientes párrafos o el segundo párrafo, si es que nada más son 3, desarrollas el subtema 2, que es lo constructivo, que aquí lo anunciaste. Y por último, desarrollas el subtema 3, generalmente el tercer o el último tema que anunciaste aquí, incluso aquí se anuncia, ¿no? Y sobre todo estéticas, ya estás dándole peso a lo estético. Entonces, generalmente, la última parte del desarrollo se lleva más párrafos el tema 3, es decir, el tema 1 se lleva, por inventar, 2 párrafos, el subtema 2 se lleva 2 párrafos y a lo mejor el subtema 3 se lleva 3 o 4 párrafos. Es tu tema principal, es tu plato fuerte en el cual tú vas a desgranar mucho más argumentos al lector, ¿no? Es el que lleva mayor jerarquía y con el que vas a terminar el desarrollo. Vamos a simplemente en el ejemplo que ahora voy a poner, no desarrollo los 3 párrafos, nada más pongo de ejemplo un primer párrafo del desarrollo. Vamos a suponer que es lo estructural. Y ahora sí, es un ejemplo de un primer párrafo de la etapa de desarrollo. Al principio pones evidencias con argumentos, causas y consecuencias, y después viertes una opinión personal en la cual tu argumento está soportado por lo que pusiste anteriormente, pero conlleva un tema polémico. Si alguien me quiere ayudar con la primera parte, alguno o alguna otra compañera. Adelante, por favor. Fueron sus posibilidades estructurales uno de los atractivos que popularizaron el uso del concreto armado en Francia, Inglaterra y Alemania. Se podían alcanzar traves con grandes claros, eliminar apoyos intermedios y realizar cimentaciones que aseguraban la estabilidad de la edificación. Con el paso de las décadas, pronto surgieron las patentes y las compañías encargadas de comercializar internacionalmente el cemento y el acero necesarios para construir en cualquier lugar.
Gracias, hasta ahí. Es decir, hasta este momento, en el primer párrafo del desarrollo, das dando evidencias históricas de lo que ha pasado, qué usos tiene el concreto armado, qué posibilidades tiene para la... Acuérdate que estás hablando de lo estructural. Aquí no toca hablar de lo estético, no toca hablar de los otros 3 subtemas. Pero ahora sí, en la última oración, tú viertes una opinión preocupante, polémica, sobre el papel estructural de este concreto armado. Adelante. Desafortunadamente, pocos pensaban entonces en la toxicidad del material, en la huella de carbono y en su poca flexibilidad del elemento frente a los movimientos telúricos. Gracias. Pues en Guatemala y en México sabemos, ¿no?, que el concreto armado pues no se comporta siempre bien en un movimiento telúrico, no es un elemento flexible como pueden ser los otros, ¿no? Entonces, en este argumento final estás ya vertiendo tú asuntos preocupantes, que sí pueden ser polémicos o no, que te interesa. No te interesa hacer un ensayo sobre la historia del concreto armado, de eso ya se ha dicho mucho, pero a lo mejor tu ensayo es analizar desde una óptica actual, medioambiental, crítica, algunos aspectos del uso, en este caso estructural, del concreto armado. Aquí lo subrayé con otro color, ya estás, digamos, de manera mucho más rotunda, separándote de los meros datos que están arriba y sí tratando de seducir al lector con una preocupación o varias, ¿no? Lo tóxico, la huella de carbono, los movimientos telúricos, que son, digamos, tópicos que a lo mejor tu ensayo es lo que justamente va a explorar, ¿no? Igual lo harás en el segundo párrafo con lo constructivo y igual harás con el tercer párrafo, que sería tercer y cuarto párrafos, que sería lo estético, de acuerdo a los 3 subtemas del ejemplo, ¿no? Gracias. Y bueno, por último, las conclusiones. Las conclusiones de un ensayo también, digamos, a su vez se subdividen en varias oraciones. La primera oración de tus conclusiones tienes que englobar los 3 subtemas. Es decir, tú hablaste de lo estructural, de lo constructivo y de lo estético. Entonces, la primera oración de la conclusión tienes que englobar y enlazar estos subtemas que tú hayas decidido tocar. Después viene nuevamente segunda y tercera oración, ahí sí viertes tus opiniones de una manera muy rotunda, con la primera persona del singular o del plural, y expones al lector cuál es tu punto de vista sobre lo que acabas de mostrar. Y por último, la oración final, que es la que tú lanzas una sentencia, es decir, un veredicto final de lo que acabas de exponer, o bien lanzas una pregunta que perturba, una pregunta que, digamos, le sueltas la bolita al lector para que se quede con eso y ya no pueda dormir en la noche pensando en la pregunta perturbadora. Eso es justamente la última oración, casi siempre con la que se queda el lector de tarea para reflexionar él en su propia postura frente a lo que leyó, ¿no? Leemos, alguien, otra colega o otro colega que me ayude a leer este último ejemplo de conclusiones. No podemos negar las ventajas que se han expuesto en el uso del concreto armado en la arquitectura, pero tampoco podemos obviar los riesgos que entraña para el medio ambiente. Gracias. Es decir, haces una como resumen de todos los problemas que se han visto, pros y contras, ¿no? O sea, hay ventajas y hay desventajas. Adelante. El ser humano ha destruido cientos de hermosos cerros para extraer el cemento, las arenas y las gravillas que demanda su uso indiscriminado, incrementando con ello la devastación planetaria. En contraste, nos hemos olvidado de la sabiduría ancestral que entrañaba construir con tierra, agua y bambú. Hasta ahí. Es decir, podemos o no estar de acuerdo a lo mejor, pero aquí se está viendo una opinión personal del autor del ensayo, donde pues te habla
Vean ustedes que hay bastantes adjetivos, eso es normal, hermosos cerros, ¿no? ¿Por qué hermosos? Porque se está evidenciando la naturaleza es hermosa y la hemos destruido por usar el concreto de manera indiscriminada, estamos acabándonos el planeta. En cambio, la sabiduría ancestral de los antiguos que construía con tierra, agua y bambú, puede ser cierto o no, pero es una opinión personal que tú estás contraponiendo la tecnología del concreto con las sabidurías ancestrales de los pueblos que construían con otro tipo de materiales, pues menos, digamos, agresivos tal vez para el medio ambiente, ¿no? El final, por favor. ¿Estamos a tiempo de enmendar el camino o debemos resignarnos a un mundo de concreto en el que haya, no logro verlo En el que abajo. en el que no haya humanos que lo habiten? Gracias, perdón. Gracias. Es decir, aquí lanzamos una sentencia, o sea, vamos a seguir con el concreto como estamos, pero pues finalmente nos vamos a cargar el planeta y ya no va a haber ni humanos que disfruten las obras de concreto armado, ¿no? Podemos o no estar de acuerdo, pero el lector se queda con esa sentencia y cada vez que vea un edificio de concreto, a lo mejor va a pensar, híjole, nos estamos acabando el planeta y si nos acabamos, pues no vamos a poder vivir y entonces ¿de qué va a servir esto que hemos construido, no? Tú lanzas la sentencia y ya se queda en la cancha del lector esta reflexión final que evidentemente muestra pues una opinión personal, ¿no? Y bueno, por último, antes de pasar a las preguntas de esta segunda etapa, vamos a hablar del título del ensayo, que vean que lo pongo hasta el final, es decir, ya después de que hiciste el ensayo, conviene que le pongas el título, no lo hagas antes, no pongas el título del ensayo al inicio, porque muchas veces en la redacción va tomando derroteros distintos, vas decidiendo que hay un subtema que a lo mejor ya no lo vas a tocar y entonces no tiene caso que hagas un título desde el inicio, pues cuando no sabes hasta dónde vas a llegar, ¿no? Entonces, mi recomendación es que siempre el título lo pongan hasta el final, ¿no? Y bueno, hay muchos tipos de títulos, yo les voy a decir aquí algunos, desde luego que no son ejemplos de buenos títulos, ¿no? Los títulos deben ser concretos, deben mostrar la idea rectora y deben ser atractivos para los lectores. Cualquier otro, veremos, a oírles los ejemplos, que no es el idóneo, ¿no? Por ejemplo, los títulos metafóricos. Leo yo imagínense un ensayo que se llamase El atardecer de la arquitectura. Es tan vago el atardecer, ¿vas a hablar de atardeceres o vas a hablar de una metáfora de que la arquitectura está atardeciendo? ¿En dónde? ¿En Guatemala? ¿En México? ¿En Europa? Es decir, es tan vago la metáfora que difícilmente el lector va a identificar cuál es la idea rectora, ¿no? Por ejemplo, los títulos pseudofilosóficos llamados así, que toman palabras que ni siquiera a lo mejor se van a desarrollar de manera profunda y cabal en el ensayo, ¿no? Ejemplo, ¿no? Que se pusiera de título Trascender a la arquitectura esencial. Híjole, la trascendencia es todo un tema en filosofía y la esencia es otro tema. Y aunque podrías hacerlo, pues a veces el lector no le va a quedar muy claro qué es esto de arquitectura esencial, ¿no? O uno que se llamase Esencias y límites del constructo habitador frente a la otredad del hormigón. ¿A poco no hemos visto títulos de documentos académicos así, no? Esencias y límites del constructo habitador frente a la otredad del hormigón. Entonces, son títulos que al lector, dependiendo del contexto comunicativo, pues le va a costar trabajo identificar cuál es la idea rectora y cuál es tu preocupación o el tema, digamos, polémico que quieres abordar, ¿no? ¿Alguien me quiere ayudar con estos ejemplos? Los que son como cliché, que son típicos títulos que, digamos, los vemos reflejados en muchísimos documentos. Metafóricos. Ejemplo, el atardecer de la arquitectura. Gracias, desde el cliché, desde el ejemplo de cliché. Perdón. Ejemplos. Pro y contras del patrimonio. Más allá de la sostenibilidad,
luces y sombras del feminismo. Todo lo que nos habían dicho del diseño industrial, la ciudad, hoy y siempre. Pues gracias. Estos son temas clichés, es decir, pros y contras, ¿no? Más allá de luces y sombras, lo que no se había dicho, el hoy y el siempre, ¿no? Son clichés, fórmulas, digamos, de hacer títulos que generalmente no abonan en la claridad de mostrarle al lector de qué vas a hablar, ¿no? La ciudad hoy y siempre. Pues, ¿cuál ciudad? ¿Cuál es el hoy? ¿De qué vas a hablar? Es decir, no trasluce la idea rectora que tu ensayo quiere abordar, ¿no? O por ejemplo, esto yo lo leo porque está kilométrico. Imagínense que un ensayo se llamara El patrimonio urbano arquitectónico en las ciudades guatemaltecas que tienen problemas de turismo ocasionados por la excesiva publicidad internacional a causa de la globalización económica latinoamericana en la posmodernidad de cara al nuevo milenio en donde impera la posverdad y el sedentarismo de las clases dominantes. ¿Entendieron de qué va a tratar este ensayo? ¿Cuál es la idea principal? Se habla de tantas cosas ahí que el lector difícilmente va a identificar cuál es la idea principal, porque hay tantas cosas ahí que finalmente termina siendo confundido y entonces no se convierte en un título claro para el lector, ¿no? ¿Alguien que me ayude con estos demasiado cortos? O están tan cortos que no se animan a leerlos. Con todo el ánimo, ciudad total, niño y urbe. Gracias. Pues son tan cortos que difícilmente el lector identifica la idea rectora, ¿no? Ciudad total, niño y urbe. Pues a lo mejor son títulos buenos para un libro, pero no para un ensayo, que debe reflejar un asunto temático polémico, ¿no? Gracias. O por ejemplo, voy a poner yo lo voy a leer, que cuando son tan confusos y desordenados que el lector no permite advertir una jerarquía, ¿no? Ejemplo, el patrimonio urbano arquitectónico con causas y efectos fenomenológicos por consecuencia del patrimonio cultural, con y para y por medio del turismo ecológico y su impacto hoy y siempre. ¿Cuál es el sujeto de la oración? ¿Quién sabe? ¿Cuál es el verbo y el predicado del sujeto? ¿Quién sabe? Hay tantos sujetos ahí adentro en esa oración que finalmente el lector no advierte de qué va a tratar el ensayo, ¿no? Tips nada más para terminar esta sección. Insisto, redacten el título del ensayo hasta el final. Traten de ser certeros, es decir, que refleje de lo que trata el ensayo. El título de alguna manera refleja, si la idea rectora es el impacto medioambiental del concreto armado, pues el título tiene que ver con eso, ¿no? Sean títulos que atraigan, que seduzcan al lector y que de alguna manera muestren una problemática que ustedes van a abordar. Y de esa manera, pues el título será coherente con el contenido del ensayo, ¿no? Bueno, hasta aquí, ¿Alguna pregunta antes de pasar al último trecho de la charla, ya para no cansarlos? No sé si hubiera alguna pregunta o comentario. Bueno, sí. Adelante, Alexander, por favor. Sí, gracias. Una pregunta, digamos, ahorita que llegamos a ver incluso lo del título que va al final, ¿verdad? Pero más o menos cuántas palabras o qué tan extenso debería ser un ensayo, ¿verdad? Evidentemente, de nuevo, aquí está la opinión del autor, ¿verdad? Que puede ser muy docto en la materia o no, ¿verdad? Pero mi opinión es que no debería pasar de unas 1,200 palabras, pero no sé si estaré dentro de un término medio aceptable. Gracias, Alexander. En realidad la extensión es libre en el sentido, digamos, que no hay una regla fija que te dice
cuántas palabras o cuántas páginas debe ser. Decía yo, Michel de Montaigne tiene ensayos de 150 páginas, 150 páginas de un solo ensayo. Lo importante es que se advierta una estructura, una jerarquía y un desarrollo en las tres partes. Entonces, no hay un límite de hojas, ¿no? En el ámbito académico te puedo decir así de manera general que un ensayo no debería ser más allá entre 5 y 6 páginas, no más que eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es un número de páginas que más o menos un lector, digamos, pues puede comprometerse a leer y que no le va a destinar más allá de unos 20 minutos, ¿no? 25 cuando mucho, ¿no? Entonces unas 5, 6, 7 cuartillas cuando mucho es más que suficiente, ¿no? Insisto, podrías hacer un ensayo de 200 páginas. No hay ningún límite en el género. En ese sentido es muy, muy noble porque no hay un límite, ¿no? Lo importante es la jerarquía y el orden. Ahora, un tip, digamos, que te puede servir, Alexander, es generalmente las revistas cuando incluyen la sección de ensayo, porque, ojo, no todas las revistas incluyen la sección de ensayo, pero cuando una revista permite que haya una sección de ensayos, generalmente ahí te dicen la extensión y te dicen número de caracteres o te dicen número de palabras o te dicen número de páginas, de cuartillas. Y entonces eso te puede más o menos ya pues dar una idea de la extensión, ¿no? Si la revista te fija ya una extensión máxima, pues con esa te vas, ¿no? Pero generalmente un ensayo no se lleva más allá entre 5 y 7 cuartillas. Un ensayo académico creo que es más que suficiente, ¿no? Hay artículos, en el ámbito periodístico hay ensayos pues mucho más breves, incluso de 3, 4 párrafos y nada más, ¿no? Entonces sería más o menos la extensión que habría que cuidar, ¿no? Ok, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues adelante, Fernando Díaz. Sí, muy buenos días. Y en relación a la pregunta anterior, por ejemplo, nosotros tenemos un pequeño libro que se llama La Patria del Criollo de Severo Martínez Peláez. Es un ensayo, pero tiene 543 páginas. ¿Qué sucede con este tipo de ensayos? ¿Cómo es que se fundamentan o cómo es que puede considerarse dentro de esta categoría? Gracias. Mira, en realidad las características son las que hacen que sea ensayo. Habría que revisar a profundidad y hacer un análisis, digamos, literario, pero en efecto hay ensayos extensísimos. Lo importante es que cumplan con estas características que yo he dicho, ¿no? Hay una idea rectora, por ejemplo, a lo mejor aquí la idea rectora es el criollismo y el nacionalismo, ¿no? Y esa es la idea rectora. ¿Intenta comprobar algo científicamente? No. Intenta exponer ideas. Entonces, es un ensayo, no es un artículo de investigación, ¿no? Se van abordando las tres partes. A lo mejor la introducción se lleva 70 páginas, el desarrollo se lleva 400 y las reflexiones finales se llevan 30 páginas, ¿no? Pero si es reconocible la estructura tripartita, se está cumpliendo con las características del ensayo, a pesar de tener, pues, 500 páginas, ¿no? En eso, pues, es muy noble, digamos, ¿no? El ensayo, y en eso estriba su complejidad, porque aunque parece sencillo estructurarlo en tres partes, pues imagínense la capacidad intelectual que hay que tener para hacer que 500 páginas tengan el mismo sustento y profundidad teórica, ¿no? Entonces, ahí estriba la complejidad. Gracias. Dafne, adelante, por favor. Buenas tardes, Iván. Gracias por la clase de hoy. Realmente, pues, como tú bien dices al principio y comenzaste con tu charla, siempre tan sencillo para explicar algo tan complejo, ¿verdad? Gracias por hacerlo. ¿Tú crees que es correcto colocarle bibliografía o referencias bibliográficas a un ensayo? Porque en algunas revistas lo piden. Sí. Viene un poco el nicho académico, Dafne. Si la revista es académica, generalmente te van a pedir que incluyas referencias.
ya sea que pongas citas o que pongas notas al pie. Desde el punto de vista del género, no lo necesita. O sea, el género del ensayo no pide que haya obligatoriedad de poner citas, ¿no? Ahí más bien se trata de una exigencia de la revista, ¿no? Una revista académica, pues por la seriedad que tiene, seguramente te dirá que pongas alguna cita y pues las tienes que poner, pues porque, no porque el género te lo esté pidiendo, sino porque la revista te lo está pidiendo, ¿no? Pero si tú escribes un ensayo para un periódico, por ejemplo, o para una revista de divulgación, yo te diría que ni hace falta que pongas citas, porque, insisto, las citas en un ensayo son algo prescindible. El género no te lo pide, ¿no? Te lo puede pedir la publicación, pero el género no te lo pide. No lo necesitas. Hay ensayos extraordinarios que no llevan ni una sola cita de ningún autor y que simplemente es el autor que expone sus argumentos y sus ideas y no necesita recurrir a ningún autor externo para apoyarse, ¿no? También depende de los temas, ¿no? Hay temas mucho más, pues, no sé, tecnológicos y científicos que a lo mejor sí te ayudaría a meter alguna cita, ¿no? Por ejemplo, yo acabo de hacer un ensayo para la revista Bitácora de aquí de México, de mi facultad, sobre la relación entre arquitectura y filosofía. Y entonces sí decidí ponerle citas, pero no son citas textuales, sino más bien son recomendaciones para leer, ¿no? Entonces, cuando abordo un tema, pongo una nota y les pongo, si te interesa el tema, lee este libro, ¿no? ¿Por qué? Porque es un ámbito didáctico y Bitácora es una revista de divulgación académica y entonces lo que trato es que los lectores estudiantes tengan libros para si quieren profundizar, ¿no? Entonces, depende mucho del nicho académico de la revista, ¿no? Y de a quién va dirigido. Si va dirigido a estudiantes, si va dirigido a tus colegas académicos o si va dirigido al público en general, pues a lo mejor no toca muchas citas, ¿no? Es un poco dependiendo de analizar a dónde lo quieres poner, ¿no? Sí, muchas gracias. Adelante, Romeo. Gracias, Iván. Mira, una duda. ¿Es necesario, digamos, bueno, primero, yo sé que es un poco difícil tal vez el poder contestar esto, pero ¿qué tanto conocimiento debiera uno de tener para abordar un tema y llevar a cabo un ensayo? Y si es necesario someterlo antes tal vez a un proceso como de revisión o puede ser así. Lo que pasa es que veo yo que como que hay una línea muy delgada de poder caer entre decir cosas sin mucho conocimiento, por ejemplo, ¿verdad? Creer que uno las sabe y las expresa tal vez hasta de una manera inconsciente, digamos, y caer en la ficción un poco también, ¿verdad? De repente. Pero, ¿cómo podríamos hacer para lindar, digamos, esa diferencia? ¿Verdad? Eso sería básicamente mi duda. Sí. Gracias. Sí, Romeo, por eso les decía yo al inicio que una recomendación es que escriban de lo que saben, ¿no? Si todavía no dominan o no han escrito un ensayo nunca, mi sugerencia es que lo hagan de lo que son expertos ustedes, porque dominan. Por ejemplo, si ustedes dan una clase en la cual pues obviamente dominan el tema, pues escriban sobre ese tema, ¿no? Al final daré unos tips de recomendaciones un poco de lo que dices de si conviene revisarlo antes de enviarlo. Te voy a dar algunos tips, ¿no? Pero lo importante sería, mi recomendación es que escribas de lo que sabes, ¿no? Y segundo, si tú te fijas, Romeo, todos ustedes seguramente tienen una actividad docente, ¿no? La mayoría seguramente. Cuando damos nuestras clases, nuestra exposición oral se parece mucho a un ensayo. Es decir, una clase, si la escribiéramos y se transcribiera, digamos, se parecería mucho a una estructura de un ensayo. Porque cuando damos una clase, porque yo doy la clase sobre movimiento moderno en Guatemala, ¿qué hago al inicio? Doy una introducción, trato de que sea atractivo para los alumnos, para que no se duerman.
Después me llevo 40 minutos exponiendo datos y argumentándolos con causas y consecuencias. Y cuando ya faltan 10 minutos para terminar la clase, casi siempre termino dando conclusiones y opiniones personales, ¿no? Es decir, nuestra estructura oral de abordaje de una clase se parece mucho a un ensayo, porque hablamos de lo que somos expertos y la organizamos de manera tripartita. Entonces, no es mucho más difícil que armar una clase. Si somos capaces de armar una buena clase, tenemos las habilidades intelectuales y metodológicas para poder escribir un buen ensayo. No sé si me expliqué, Romeo. Sí, Iván, muchas gracias. No lo había visto de esa manera, pero sí tiene lógica, ¿verdad? Excelente, Sí, gracias. lo único que no cabría en un ensayo escrito, que en una clase sí cabe, pues es que a veces en las clases metemos chistes y anécdotas, ¿no? A veces hace unos chistes para que no se duerman y cuentan unas anécdotas personales, en fin, pero pues eso en un ensayo no toca, pero todo lo demás es muy similar. Sí, adelante. Gracias, buena tarde. A manera de opinión, algo que no has comentado, Iván, que yo conjeturo a través de las lecturas de ensayos que generalmente he hecho en la literatura. A mí me parece que el género es más propio de la literatura que del ámbito académico, y ahí estriba esa dificultad supuesta para el académico. Digamos, el académico está acostumbrado a argumentar científicamente a través del uso de citas, por ejemplo. En tanto en la literatura no se acostumbra. En la literatura priva más la exposición de ideas y de opiniones. Por eso es que en la literatura esencialmente es ficción, en tanto el documento académico es científico. Ahí estriba, creo yo, la esencia de esta cuestión que se ha venido planteando y que Romeo comentaba o cuestionaba a través del nivel de profundidad de conocimiento que debe de tenerse. Ciertamente el ensayo requiere un profundo conocimiento y en mi opinión esto es una conjetura mayor que el artículo científico. Pero esa es una conjetura. Sí, yo creo que son igual de... Son retos diferentes, ¿no? Yo te diría, en efecto, digamos, el ensayo históricamente ha sido mucho más recurrente en el ámbito literario, en efecto, ¿no? Con temas de ficción, ¿no? Es decir, tú en un ensayo, tú puedes, literario, pues incluso narrar cosas que a lo mejor no ocurrieron, ¿no? Montaigne habla de repente de anécdotas que le pasaron, porque no sabemos si fueron ciertas o no, a lo mejor es una invención, una ficción. En efecto, el ensayo es un género que casi todos los escritores de literatura han terminado por experimentar, ¿no? Incluso algunos se vuelven tan buenos en el ensayo que a veces hasta abandonan la novela y el cuento, ¿no? Entonces, sí, en efecto. Ahora, en el ámbito académico, como bien dices, es algo minoritario. Y yo creo que tiene que ver con lo que tú dijiste de la cuestión científica. Como el artículo académico se presume objetivo, entonces gusta más en los ámbitos académicos porque se asume que estás generando conocimiento objetivo. Y como el ensayo lo que haces es verter opiniones individuales, cuestionables, subjetivas y relativas, lo ven como un orden, un género menor, como un género que poco abona al estado del conocimiento, lo cual no es cierto, pero creo yo que ese es el origen un poco de esta visión un poco peyorativa que se tiene del ensayo en los ámbitos académicos, porque justamente se exhibe con rotundidad una subjetividad del autor o de la autora. Y en el ámbito académico
priva más la aspiración a la objetividad del conocimiento, ¿no? Y en efecto, eso hace que, pues sea, incluso lo decía yo ahorita, ¿no? Que en muchas revistas ni siquiera hay una sección para ensayos, ni siquiera hay una sección. Ponen artículos, reseñas, alguna otra sección, pero ni siquiera ponen una sección de ensayos, porque asumen que es un género, pues, que refleja demasiado la subjetividad y no abona la objetividad. Creo yo que, coincidiendo contigo, eso es un poco mi opinión al respecto. Sin embargo, digamos, aunque sea un género menos cultivado en la academia, no por ello sus retos y sus profundidades pues podrían ser muchas, ¿no? Es decir, yo pienso que es un género que se debe cultivar, ¿no? Porque brinda reflexiones puntuales sobre hechos polémicos, ¿no? Y eso te va construyendo en tu opinión, ¿no? Insisto, en el ejemplo de la clase, los alumnos y alumnas, ¿cómo se van haciendo su propia opinión profesional? Pues de las opiniones y argumentos que les damos como profesores, ¿no? Y eso es justamente muy parecido a un ensayo, ¿no? Sí. Sí, correcto. Adelante. Una reflexión que abona a lo que vienes diciendo es que, y que tiene que ver con justamente el nivel de profundidad que comentaba Romeo, es que el ensayo, en mi opinión, también va orientado a segmentos de lector. Digamos, no se ha mencionado en todo el seminario, en todo el curso organizado, la importancia del lector. Digamos, se ha enfatizado, porque el título mismo así lo dicta, al arquitecto o al ámbito de la arquitectura y el diseño como escritores. Pero como bien se comentó alguna vez, es esencial el lector, y yo creo que en el tema del ensayo es más especializado, digamos, el tipo de lector. Por eso es que en algunos casos, o en casi todos, como tú lo tienes esquematizado, el ensayo no precisa de bibliografía, porque el ensayo va orientado a un segmento de lector que se supone conocedor. Es decir, que un ensayo no se lanza a una comunidad abierta. O sea, el ensayo se lanza a una comunidad conocedora del tema. Esa es entiendo yo, una característica también del ensayo. Ahí dice, nada más saldría una precisión. En realidad hay ensayos que sí son hechos para todo público y los encuentras en los periódicos, y hay ensayos académicos que en efecto van dirigidos a un público especializado, ¿no? Son dos tipos Al inicio de la charla yo comenté que era importante que ustedes en sus decisiones narrativas identificaran el contexto comunicativo, es decir, que es el lector, ¿no? ¿A qué lector va dirigido ese ensayo? No es lo mismo un ensayo que va dirigido a un público adolescente, a un público universitario o a un público genérico en un periódico, ¿no? El lector finalmente es el nicho académico hacia el cual tú vas dirigido, ¿no? Gracias, Iván. Buena tarde. Bueno, si les parece, hacemos el último trecho para no excedernos. Todavía nos faltan algunas imágenes, entonces, si les parece, continuamos y hacemos una ronda final de comentarios y preguntas. Bueno, ahora por último vamos a pasar a los últimos apartados, la argumentación, que desde luego no voy a profundizar porque no es una clase de lógica argumentativa, pero finalmente es la parte en la cual en el desarrollo tú tienes que mostrar, convencer al lector de lo que estás diciendo, ¿no? Hay, digamos, 3 tipos de argumentaciones, ¿no? Esto viene de la lógica argumentativa. Como ustedes saben, la lógica en el lenguaje es la manera como organizamos las ideas para llegar a una verdad que presumimos se comprueba, ¿no? Hay argumentos por analogía, argumentos causales y argumentos deductivos, ¿no? Me voy a ir muy rápido para no excederme. Los argumentos por analogía es cuando en tu desarrollo, a lo mejor, utilizas 2 o 3 casos de estudio
Y entonces a lo mejor hablas de 3 obras arquitectónicas que usaron concreto armado, ¿no? En el ejemplo que estábamos diciendo, ¿no? Y analizas los aspectos constructivos, estéticos y estructurales en esas 3 obras, ¿no? Entonces estás, por analogía, analizando objetos parecidos que te lleven a mostrar que tienes tú la razón, ¿no? La segunda son argumentos causales, que tú analizas un hecho, una problemática, y entonces ofreces una causa positiva, una causa negativa, y sacas conclusiones de ello, ¿no? Es otra forma, digamos, de argumentar en este sentido de manera causal, ¿no? De las causas. Y el tercero, que son argumentos deductivos, en los cuales tú vas ofreciendo premisa A, premisa B, premisa C, y entonces compruebas la premisa D, ¿no? O la última premisa. Esto lo hace la lógica incluso matemática y la lógica argumentativa. Para saber si una oración es verdadera o falsa, pues se van estableciendo lo que se llaman los silogismos deductivos, que no vamos a entrar en ello, que son formas para demostrar la veracidad o la falsedad de una serie de premisas, ¿no? Ahora, ¿qué debes de evitar en los argumentos? Si bien esos 3 argumentos son los que te llevan a demostrar cosas, ¿qué debes evitar? Las llamadas falacias, ¿no? Las falacias son argumentos que tú presentas, pero que realmente no se sostienen, que llegas a esgrimir oraciones que son un error desde el punto de vista lógico, ¿no? Son argumentos engañosos que te llevan al error, y que tú, pues en tu ensayo, pues estás llevando al lector a llegar a una opinión final que tú sabes que es un error, ¿no? No se cumplen la lógica formal, esta de los silogismos. Puede ser algo deliberado, que tú sabes que estás mintiendo, pero tú, en tu argumento, es como cuando ocurre a veces en las peleas políticas o familiares, ¿no? O personales, con amigos o con parejas, que tú sabes que estás en un error, ya te diste cuenta que estás en un error, pero sigues deliberadamente porque ya no quieres regresar atrás y no quieres que se den cuenta que tu argumento es falso, ¿no? Y lo más importante es que si el lector advierte las falacias que estás poniendo, los elementos falsos que estás esgrimiendo en tu ensayo, lo único que va a hacer es abandonar la lectura de tu ensayo, ¿no? Hay muchas falacias, hay más de 20 falacias. Les voy a mostrar algunas muy sencillas que todo el mundo usamos, ¿no? Y que se han reconocido. Por ejemplo, la falacia ad hominem, que significa cuando es el recurso argumentativo cuando cuestionas a una persona no por sus ideas, sino por cómo es la persona, ¿no? Entonces, no vamos allá a leer los ejemplos, pero esto se los puedo pasar en el PDF. Vamos a suponer que tú estás argumentando algo sobre un político, ¿no? Y en lugar de estar analizando la veracidad o no de sus posturas ideológicas, utilizas una característica personal y dices, sí, pero él es masón. Entonces tú ya estás denostando a una persona no por lo que dice, sino porque es masón, porque es protestante, porque es homosexual, porque él tiene violencia a su mujer. Entonces estás argumentando algo que asumes que es verdadero utilizando elementos que son ajenos a la lógica argumentativa, ¿no? Otra es la falacia que apela a la ignorancia, ¿no? Aquí son varios ejemplos. Cuando tú, digamos, sostienes algo y como justamente ese algo nadie lo conoce y nadie sabe opinar sobre ello, asumes que es verdad, ¿no? Entonces, como de algo se ignora, entonces asumo que entonces es cierta esa opinión, ¿no? Aquí en el ejemplo dice, porque ya sabemos que no hay vida en otros planetas y entonces, etcétera, ¿no? Es decir, asumo que ya no hay vida en otro planeta y entonces eso hace que argumente yo alguna otra aseveración. En el fondo es una falacia porque estás apoyándote en elementos de ignorancia que ni siquiera has demostrado, ¿no? Otra falacia, ad misericordiam, entonces cuando tú metes elementos casi siempre de carácter emotivo para seducir al lector. Entonces tú estás hablando del concreto y la huella de carbono y de repente pones porque
Gracias a la huella de carbono, muchas mujeres, madres solteras, han sido víctimas de los medios, etcétera, ¿no? Entonces, estás apelando a factores emotivos, digamos, que mueven, digamos, el corazón de los lectores para demostrar cosas que no tienen nada que ver en ese discurso, ¿no? O la falacia ad populum, cuando tú asumes que como muchos otros saben algo, entonces es verdadero, ¿no? Todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, cuando tú dices, es que todo el mundo lo sabe, es que todo el mundo sabe que es mentira, es una falacia. El que todo el mundo lo sepa no significa que eso sea verdad, ¿no? Se utiliza mucho, por ejemplo, en las discusiones políticas, ¿no? Todo el mundo sabe que es corrupto. A ver, bueno, demuestra que es corrupto con otros hechos, no porque todo el mundo lo sabe, ¿no? O la petición de principio, ¿no? Cuando tú quieres demostrar algo y tu conclusión es la misma que la premisa, entonces no estás demostrando nada. Estás empezando por una premisa, desarrollas el argumento y la conclusión viene siendo la misma que la premisa, ¿no? Esto, por ejemplo, ocurre mucho en los artículos académicos, que las conclusiones no son más que el resumen de lo que habías dicho antes, pero no surgen de la discusión que tú mostraste en tu artículo, ¿no? O de la pista falsa, cuando tú estás argumentando algo y lanzas una idea para distraer al lector, ¿no? Entonces, estás argumentando a un tema y lanzas algo que no tiene nada que ver, pero que capta la atención del lector y entonces se le olvida el argumento principal y lo logras distraer, ¿no? Esa es una también falacia muy común en nuestras discusiones políticas, familiares, interpersonales, ¿no? O, por último, la falacia del falso dilema, cuando tú muestras, a ver, o me dan trabajo o me convierto en delincuente, ¿no? Una típica falacia. Es que como no hay trabajo me volví delincuente. A ver, son dos cosas distintas. No porque no haya trabajo te convierte en delincuente. O sea, no es el único camino. No hay A o B, puede haber C, puede haber D, puede haber E. Pero cuando tú muestras dos escenarios posibles y le dices al lector, como A no se puede, entonces solamente tiene que ser B. Estás cayendo en una falacia argumentativa, ¿no? Y bueno, ya por último, para terminar, las virtudes que debería tener un buen ensayo, ¿no? Les voy a poner varias, no voy a desarrollarlas por el tiempo. Un ensayo tiene que ser ordenado, es decir, tú vas presentando en un orden lógico y reconocible la primera parte, el desarrollo y las conclusiones, que todo tenga, que tú pienses cuál es el tren del pensamiento del lector. Tú no debes de pensar lo que tú escribes para ti, sino pensar en el tren de pensamiento del que te está leyendo, ¿no? Debe ser atractivo, cautivar. Un ensayo que se muestra aburrido para el lector o que dices cosas que pueden provocar repulsión o desagrado, pues termina simplemente siendo abandonado por el lector y lo que ocurre es que no logra el cometido, que es llegar al término, ¿no? Debe convencer, y esto se hace, ya lo hemos dicho, ofreciendo causas y efectos para argumentar tus ideas. Debe ser legible, usa sintaxis clara, sujeto, verbo y predicado, que siempre se sepa cuál es el sujeto de la oración, que no confundas al lector con otras cosas, ¿no? Para que finalmente el lector recuerde cuál es tu opinión. Tú, al terminar un ensayo, le debe quedar claro al lector cuál es la opinión que tú tienes respecto a ese tema. Equilibrado, miren, más o menos, sean 5 páginas o sean 500, ¿no? Como decía el compañero en el ejemplo, más o menos el desarrollo, que es la parte central, se debe llevar un 60%, y la introducción y las conclusiones un 20%. Si hay un desequilibrio en esto, entonces hay algo que anda mal. Si tu introducción mide 4 páginas, y tu desarrollo mide 1, pues algo anda mal. Estás metiendo en la introducción demasiadas cosas y en el desarrollo está siendo muy exiguo, ¿no? O lo típico, las conclusiones, cuando llegas a ella tienes dos oraciones y ya se te secó el cerebro y ya no sabes cuáles son las conclusiones, ¿no? Entonces debe tener un desarrollo más o menos en estos porcentajes. Y por último, sobriedad, ¿no? No saturar con muchísimos datos históricos, encuestas, porcentajes, es decir, porque finalmente todo eso termina por distraer de la idea rectora. Y lo que les decía ya ahora, que les comento, no hace falta, por el género, no hace falta incluir notas textuales ni notas al pie.
si acaso parafrasear, es decir, que recuerdas en palabras de alguien, en tus propias palabras. Sin embargo, ya lo he dicho, si la revista te lo está pidiendo, pues lo tienes que poner porque la revista te lo está pidiendo, pero no porque el género te lo pida. El género no te obliga a meter notas al pie ni referencias al final, incluso ni siquiera meter bibliografía, ¿no? Me voy a obviar esta última parte de preguntas para dejarlas al final y terminar ya. 12 recomendaciones para un buen ensayo, 12 tips, que un poco era lo que les decía yo al inicio, de algunos tips que les iba a mostrar al final. Bueno, primero, antes de escribir cualquier línea, piensa lo que vas a hacer. Destina 2 días para pensar y el tercero te pones a escribir. No te pongas a escribir sin haber pensado lo que vas a hacer, ¿no? Yo lo que les digo es no siempre necesariamente tienes que empezar por la introducción. A lo mejor empiezas por el desarrollo, después regresas a la introducción y después regresas a las conclusiones. Por lo siguiente, porque si a veces empiezas por la introducción, solemos a veces alargar tanto la introducción que al final ya tiene 20 páginas la introducción. Esto les ocurre mucho a los alumnos en sus tesis, ¿no? Hacen su introducción y la introducción pues finalmente ya se llevó 30 hojas, quiere decir que algo anda mal, ¿no? Escriban el título hasta el final, cuando ya sepamos a dónde llegó narrativamente el ensayo. No abusar de los parafraseos. Acuérdense que parafrasear es, a diferencia de la cita textual que transcribes literalmente lo que dijo un autor, el parafraseo es cuando tú lo explicas en tus palabras. Pues tú puedes poner como dijo Octavio Paz, ¿no? Y lanzas ahí la arquitectura es no sé qué de la historia. O como dijo Cardosa y Aragón y lanzas un parafraseo. Pero si en cada párrafo vas a estar usando parafraseos, va a llegar un momento que el lector va a decir, bueno, ¿y tú qué opinas? Ya me dijiste 50 autores de lo que piensan, pero pues yo lo que quiero es escuchar lo que tú opinas como autor o autora, ¿no? No abusar de los recursos tipográficos. Esto me refiero a que cuando ustedes hagan su ensayo, todo en Times New Roman, todo en Arial, todo en Courier, todo el texto en 12, los subtítulos en 14 y ya. No le pongan colorcitos, viñetas, animalitos, iconos, ¿cómo se llama? Emoticons, el título en letra gótica, la introducción en letra Arial, el cuerpo del desarrollo en Times New Roman. O sea, lo más sobrio posible, porque distrae esto a los editores o a los lectores, ¿no? Las conclusiones no es un resumen, las conclusiones son aseveraciones nuevas que surgen del desarrollo. Lo importante del ensayo, ya hemos dicho, es la primera oración y la última oración, porque la primera te engancha con la lectura y la última oración de las conclusiones es la sentencia que le vas a dejar de tarea al lector con una pregunta o afirmación inquietante, ¿no? Revisa tus tonos y pronombres que sean uniformes. Si elegiste la primera persona del plural, pues todo debe ser igual. Si tu tono es coloquial, todo debe ser coloquial. No brinques de un tono coloquial a un tono contestatario. Y ya los tips finales, imprímanlo y léanlo en voz alta. Es la mejor forma para detectar, digamos, cacofonías y algunos otros errores que solamente se detectan cuando lo lees para ti mismo en voz alta. Y si quieren ya la prueba de fuego, imprímanlo y déselo entre ustedes y díganle, no les digan a sus compañeros que lo van a leer que es de ustedes, sino díganles, oye, mira, tengo este ensayo que me dio un alumno, ¿cómo lo ves? Y se lo dan a leer aquí al colega y que él les dé su opinión, sin decirle que es de ustedes, porque si ustedes le dicen que es de ustedes, pues va a ser muy gentil y les va a decir, está estupendo, ¿no? Entonces, dénselo en anónimo y díganle que es un alumno y que les dé su opinión, y eso va a ser sin duda importante. Si les rechazan en un ensayo en una revista o en un periódico, no te enojes. A lo mejor el nicho académico no es el idóneo, a lo mejor tienes que buscar una revista idónea para ese tipo de ensayo. Y por último, pues es el género madre en el cual nos va a permitir plasmar nuestro criterio, ¿no? A diferencia del artículo, que tiene esta carga de objetividad en la cual no se debe percibir casi lo que tú piensas, el género del ensayo es todo lo contrario, es lo más noble para exhibir tu pensamiento, ¿no? Y bueno, ya para terminar nada más, las reflexiones finales.
Miren, ensayo y artículo, aquí vuelvo otra vez a esta mancuerna, porque son dos géneros que usamos constantemente en la academia, tienen similitudes y tienen diferencias, ¿no? Las similitudes, los dos son géneros académicos de no ficción, a diferencia de los que sí son de ficción. El lenguaje debe ser correcto y la sintaxis, es decir, adherirnos a la RAE. Tú en un cuento, en una novela, puedes escribir como tú quieras y poner las groserías que tú quieras y poner todo lo que tú quieras en los textos de ficción, pero en un ensayo, al igual que en un artículo, debes adherirte a las normas de la escritura, en este caso de la Real Academia, pues porque es el idioma que hablamos y es el idioma que se va a leer, ¿no? Utiliza una lógica argumentativa, los dos. El artículo lo hace para comprobar cosas, el ensayo lo hace para exponer ideas, pero los dos usan la lógica argumentativa, y los dos, artículo y ensayo, usan causas y consecuencias de hechos. La diferencia es que el artículo intenta demostrar una verdad científica y el ensayo solamente expone un punto de vista, ¿no? Y en cambio aquí les voy poniendo diferencias entre uno y otro. El ensayo se divide en 3 partes muy claras, así tenga 500 hojas. El artículo, ahí les pongo todas las partes que tiene un artículo: introducción, estado de la cuestión, problemática, hipótesis, etcétera, ¿no? El ensayo utiliza la primera persona, el yo pienso o nosotros pensamos. En cambio el artículo debe ser neutral y usar la tercera persona del neutra, digamos, ¿no? El ensayo no necesita probar que sabes sobre la materia, la misma argumentación demostrará que eres experto en la materia. En cambio el artículo sí tienes que mostrar lo que dijeron 10 personas sobre ese tema, que es el estado de la cuestión. En ese sentido son muy distintos los dos, ¿no? Su objetivo del ensayo es convencer sobre una idea. El objetivo del artículo es demostrar una hipótesis. En uno se demuestra mediante un proceso metodológico en el artículo, y en el ensayo simplemente convences a partir de exponer argumentos con causas y consecuencias. Nuevamente, el ensayo por el mismo género no necesita meter referencias. Si te lo meten en la revista es otra cosa. En cambio, en el artículo, tú no puedes hacer un artículo académico si no incluyes referencias, y tanto en notas al pie como en la lista final, ¿no? El ensayo, pues, lo que va a hacer es enriquecer la perspectiva intelectual del lector. Lo que va a hacer es que le vas a hacer pensar cosas que no había pensado. En cambio, el artículo sí busca modificar la universalidad del conocimiento. Un artículo científico busca cambiar el estado del arte epistemológico, ¿no? El ensayo, pues al final simplemente viertes reflexiones finales. En cambio el artículo deben ser aseveraciones concluyentes para la ciencia, ¿no? Y por último, el impacto del ensayo es mediato y cultural. Decíamos que los ensayos de Michel de Montaigne pues llevan 400 años de seguir siendo leídos y siguen dándonos visos sobre la naturaleza humana. En cambio el artículo, su impacto es inmediato y de carácter científico, ¿no? Es para aquí y ahora, para modificar el estado de la cuestión, ¿no? Y bueno, mi última recomendación ya para terminar es que en este juego de palabras ensayen hacer muchos ensayos y así mejores ensayos harás. Es decir, solamente a través de la práctica del ensayo, como la misma palabra dice, ensayar, practicar, destreza, ejercitar, pues mejores ensayos terminarán haciendo con mayor calidad, ¿no? Y bueno, algunas recomendaciones que se quedarán en el PDF que ya tiene la coordinación del curso, pues por si ustedes quieren seguir ahondando en las reglas y los límites y posibilidades. De estos 3, creo que el mejor es el primero, el de escribir escribiendo. Estos se consiguen fácilmente, pues a veces en Amazon, en estas plataformas. El primero creo que es bastante bueno porque incluye muchos ejercicios y es muy bueno. El segundo, pues es muy sucinto, muy básico, incluso con algunos errores en el formato, ¿no? Y en cambio el ensayo, el último, el ensayo escrito, cómo escribir un hermoso ensayo, es muy metodológico, excesivamente metodológico. Tal vez cuando ustedes ya tienen cierta práctica del ensayo, pues sería el tercer texto, ¿no? Y bueno, pues ya abusando de su
paciencia, llegaríamos al final. Si hubiera alguna pregunta o comentario final, o ya están muy cansados y prefieren ya, es hora de comer, me imagino, ¿no? Exponer nuestro pensamiento, ¿no? Como hacemos con las clases, ¿no? Entonces, no le tengan miedo al ensayo. Sí, Walter, adelante. Pues nada más agradecer, creo que hemos tenido una cátedra acerca del tema y muy agradecido con que pueda compartir con nosotros, ¿verdad? La verdad es que para mí quedó todo muy claro. Muchas gracias. Al contrario, gracias por tu atención y siempre es un placer para mí que me tengan paciencia y me escuchen. No, fantástico. Gracias, Alexander. Pues yo creo, Iván, que al final pues un agradecimiento de parte de todos, ¿verdad? Es lo que están poniendo ahí en los chats y la verdad siempre pues nosotros nos llevamos la mejor parte, ¿verdad? Porque la verdad es que el que puedas transmitirnos estos conocimientos, compartirlos de una manera tan amena y que le dejen a uno esa semilla también de querer seguir, digamos, en estos procesos, es precisamente lo que estamos buscando, ¿verdad? Lo que estamos buscando, que haya también un poco de más producción a nivel de documentos académicos, ¿verdad? Y que esto nos pueda ayudar también a ir creciendo, ¿verdad? A ir creciendo a nivel también del tema de la investigación en nuestra facultad, que es muy básico, dijera yo, ¿verdad? Está a un nivel embrionario, dijéramos, pero sí hay conocimiento, digamos, pero en nuestro caso, pues básicamente nos dimos cuenta que sí es necesario como compartir precisamente lo que tanto tú como los otros expositores que hemos tenido, todos estos cuestiones conceptuales que nos van a permitir pues ir perdiendo ese miedo, porque básicamente creo que eso es lo que lo hemos platicado en otras oportunidades, ¿verdad? Es un poco miedo a exhibir uno su propio pensamiento, ¿verdad? A ponerlo ahí sobre la mesa, ¿verdad? Entonces creo que poco a poco podemos ir mejorando en la medida que vamos avanzando también, ¿verdad? Entonces nosotros igual tratamos la manera de ir poniendo algunos ejercicios y que puedan convertirse también en documentos que podamos compartir y que podamos para ir de una vez realizando la práctica, ¿verdad? Que no sea solamente la teoría, sino también la práctica. Entonces, algo nos vamos a proponer ahí también para ver de qué manera logramos obtener algunos ensayos también ahí de parte de todos los que estamos en el curso, ¿verdad? Y nuevamente, como te digo, agradecidísimos contigo porque siempre es un placer oír tus clases, ¿verdad? O sea, no, gracias, gracias. No, al contrario. Gracias, Romeo. Y sí, mira, ese es el miedo. Da miedo no tanto por el miedo de la página en blanco, no, esa siempre nos da, pero da miedo por lo que dices, porque el ensayo nos exhibe, ¿no? Y eso da miedo. ¿Por qué? Porque el ensayo muestra una subjetividad, ¿no? Y entonces nos da miedo. El artículo es neutro y entonces nos permite estar como ocultos tras de la metodología científica, ¿no? Y estamos más cómodos, ¿no? En cambio, el ensayo nos exhibe como personas, nuestro intelecto, lo que pensamos, nuestros prejuicios, nuestras creencias, nuestras opiniones, y eso es un poco lo que da temor. Pero eso se puede ir puliendo, porque así como nosotros hacemos un proyecto arquitectónico de diseño, sabemos que la primera vez que lo hacemos en un plano no es el bueno. Se va trabajando y el cliente lo mira, nos corrige, y los proyectos pues tardan 2-3 meses hasta que ya decimos, ahora sí está muy bien. Así es lo mismo un artículo o un ensayo. Ustedes arránquense, hagan su ensayo de 5 páginas y saben que no es el documento terminado. Hay que releerlo, dejarlo reposar 2 semanas, volverlo a leer, dárselo a un colega sin decir que es el nuestro, y trabajarlo, revisar la redacción,